Estamos nuevamente con ustedes en otra bitácora de crisis. Hoy es la sexta, la número 6, y vamos a hablar de algo muy interesante, que es la gerencia de la crisis, cómo a nuestro juicio se ha desarrollado esta gerencia de crisis que además de política es una crisis social y probablemente tenga muchos visos de crisis económica, pero nos podemos centrar en la crisis humana, en la crisis conceptuada como un momento de definición, un momento importante en el devenir de una determinada realidad, en este caso de la realidad psicosocial del venezolano, con toda una serie de elementos que generan mucho impacto dentro de ella, tanto de tipo de su estructura como de sus funciones. Y recordando que esto lo hago yo desde mi posición ideológica, respetando por supuesto cualquier otra posición ideológica, que si lo recuerdo, soy un hombre que ante los cambios no soy revolucionario, no soy conservador, soy un hombre renovador ante los cambios. En la convivencia no soy individualista, no soy colectivista, soy un hombre conviviente que respeto mi yo y respeto el yo de los demás, la capacidad para hacer grupos de diferentísimos tamaños y también que ante los valores políticos no soy pragmático, no soy dogmático, soy un hombre práctico y que para eso entonces me sustento en mis valores de tipo moral y de tipo ético. Y esa es mi posición ideológica, posición que no se describe en ningún texto, pero que nosotros académicamente queremos nombrar como la ideología de la sustentabilidad. Y eso, si usted quiere más información, acérquese a la bitácora número 1 de esta crisis, que creo que es lo fundamental. Bajo esta visión vamos a evaluar cómo se está gerenciando esta crisis bajo un aspecto teórico en el cual nosotros hemos encontrado que las crisis y sobre todo el mundo de la gerencia normal, pero sobre todo que se evidencia mucho en las crisis, se hace, se hacen necesarias cuatro letras F. Es decir, se hace necesaria la fe, se hace necesaria necesario el foco, se hace necesaria la fortaleza y se hace necesario también la fuerza, la evidencia de la fuerza. Y entonces, bueno, vamos a describir brevemente qué consideramos que es cada una de estas F y luego vamos a asociarlo, a hacer un breve análisis de la realidad venezolana en este momento. Cuando nos acercamos a la fe es una verdad y la verdad que no es cuestionable, es una verdad de convicción, es una verdad que no se corresponde con la verdad científica, que tiene que ser comprobada con hechos, y tampoco se corresponde a la verdad opinática, que es la opinión, no se corresponde con la verdad del axioma, sino que es una verdad interna, es una verdad de convicción. Probablemente las religiones son las grandes dadores de fe, pero también podrían ser, en la ausencia de la religión, podrían ser la presencia de unos claros valores éticos, de unos claros valores de trascendencia. Entonces, afortunadas las personas, afortunados los grupos que tienen fe, que tienen esa sensación de trascendencia, de ética, que les va a dar realmente una fuerza de convicción que va más allá de la razón, que inclusive creo que va más allá de la emoción, que va más allá de la acción. Es una verdad de fe, es tener fe. Esto es muy necesario cuando se emprende cualquier gerencia de vida individual, de vida empresarial, de vida colectiva, de vida social, cualquier punto de vista. La fe es muy importante. El segundo elemento es un elemento clarísimo en el mundo de la gerencia, que es la tenencia de un foco, de un puerto donde llegar. Y ese foco realmente, al ser identificado y al ser trabajado y al ver cómo se puede llegar a ese foco, cómo se puede mantener ese foco para llegar mucho más rápido
entonces nosotros tenemos la claridad de objetivos y es realmente un punto importante en la gerencia de cualquier vida, en la normalidad, pero que se evidencia mucho en las crisis. Entonces tenemos, aparte de la fe, el foco. Quiero que vayan relacionando qué sería la presencia de una fe sin foco o la presencia de un foco sin fe. Y ya vamos a irnos a complejizando toda esta realidad que se complejiza con la presencia de la fortaleza. Para nosotros, y esto no es muy claro para mucha gente, para nosotros sí lo es, la fortaleza se diferencia de la fuerza. Y la fortaleza es la capacidad que tiene una determinada realidad, en este caso una personalidad, para ser sólido ante los embates de otras fuerzas, es decir, ante los embates que tienen contra ella determinadas instancias, que podría ser otra personalidad, que podría ser cualquier otra cosa que ejerce fuerza. La resistencia es la fortaleza, es decir, hay fortaleza cuando hay solidez estructural que soporta los embates de la fuerza de otros. Cuando vamos a la cuarta F, encontramos ya la palabra fuerza y es la capacidad, y se ve en física muy bien, es la capacidad para desplazar, impactar, desplazarse, impactar a otra personalidad o a otra realidad y generar cambios en ella. Y entonces es la fuerza. Si ustedes están conscientes de las 4 F que estamos diciendo, probablemente hay una relación. Y cuando entonces estas 4 F se ponen en contacto, si por ejemplo tenemos la fe y el foco, si se tiene fe con foco significa un encauzamiento realmente muy poderoso. Comienza con una convicción para lograr algo. Una fe con fortaleza genera mucho mayor resistencia ante los embates externos. Y aquí está, por ejemplo, un concepto muy de moda que es la resiliencia. Y una fe con fuerza sabe a dónde llevar, a cuál es el elemento que hay que mover o a quién hay que impactar para lograr el foco, el objetivo. La deficiencia en cualquiera de estas 4 F realmente debilitan muchísimo. La falta de fe quita muchos de los elementos que hacen exitosa una gestión, una gerencia. La falta de foco es realmente uno de los elementos de mayor vulnerabilidad en cualquier crisis. Eso no indica que el foco pueda ir cambiando, pero si se tiene un gran foco, que es el gran foco estratégico, realmente después las acciones pueden ir cambiando. Cuando nosotros nos vamos a la presencia, a la ausencia de una fortaleza, realmente hace muy vulnerable. Y cuando hay falta de fuerza, realmente, generalmente es por cansancio o por déficit en la estructura o ruptura de las estructuras de fortaleza, entonces tenemos también un gran déficit. Yo quiero que ustedes piensen en esto de las 4 F y las coloquen en su vida y que nosotros utilizamos para ayudar en los momentos de crisis. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta a usted de esas 4 F? ¿Qué es lo que siente que no tiene? ¿Qué tiene muchísimo? ¿Dónde fundamenta usted, por ejemplo, en un trabajo de equipo, qué es lo que usted? Usted es un generador de fe, muy importante. Usted es un generador de foco. Usted es una persona que va generando fortalezas, resistencia, o usted es una persona que muestra fuerzas, indudable. Cuando nosotros nos vamos en esta segunda parte a la crisis venezolana en la actualidad, lo hago desde mi posición ideológica que ya expliqué y lo hago con la mejor intención. Yo creo que en este análisis lo más objetivo que se puede hacer, por supuesto que siempre hay subjetividad porque hay puntos de vista de uno que lo hacen ser hasta cierto punto subjetivo,
pero guardando la mayor o intentando tener la mayor objetividad, nosotros vemos que la población venezolana en estos momentos tiene eh, diversas fe, pero hay una fe que yo la veo creciente, que es la fe de que podemos compartir nuevamente como un solo, como una sola sociedad, sin necesidad de divisiones. Y esto lo vengo observando desde hace algún tiempo. Se muestra en algunas investigaciones nuestras de cómo nosotros vamos superando realmente esa separación. Yo no creo que llegamos a ser nunca un país de divididos. Sí creo que estamos un país con diferentes posiciones por lo del antagonismo que hablamos en una de las bitácoras, pero creo que la fe que nos une es una fe de unión. Probablemente esto es importante, más si vemos que en lugar de unión, esa palabra que le tengo mucha resistencia en el mundo actual, creo mucho más en la integración, creo que inclusive las parejas ya no son uniones, sino que las parejas son procesos de integración en el cual una personalidad se integra a otra, no se une a otra, para lograr determinadas cosas. Igualmente pasa en la sociedad, no dejamos de ser uno para poder integrarnos a otra parte, aunque podemos realmente cambiar toda una serie de situaciones. Esto creo que es fundamental para este momento y creo que la fe de país está, ahora lo digo con mayor propiedad, está en poder integrarnos para llegar a algo, con todos los hallazgos que pudieran estar en contra de esto, de una de una gran división o una gran de país. Yo no creo. En esta crisis se ha notado que no hay tal grado de división y esto es importante. El foco del país. Yo creo que las personalidades, y esto lo van haciendo muy bien los diferentes elementos, pero que también se evalúa una ausencia de liderazgo que ponga foco y que el movimiento estudiantil hizo una reacción y que poco a poco ha ido agarrando ese foco para, como lo explicamos en anteriores bitácoras, están traduciendo la necesidad de ese bienestar, de ese, de ese papel que el Estado cumpla, más que con la implantación de un régimen ideológico determinado que satisfaga las necesidades que tenemos todos los venezolanos, todos, incluidos todos de todo nivel. Entonces, si esto realmente el foco se va clarificando y ese foco viene dado, que también lo hablamos, no debemos aspirar, a mi juicio, que el Estado nos dé felicidad, sino que el Estado se constituya en un dador de bienestar, de calidad de vida, para que cada quien en la mayor democracia vaya haciendo lo que se hace en toda democracia, que hay diversidad de ideas, diversidad de opiniones, diversidad de acciones, todas enmarcadas dentro, por supuesto, dentro de un límite de que comienza a dañar a los demás. Fundamental. Entonces creo que la población venezolana, más allá de cualquier división, está teniendo un foco en el bienestar. Cuando nos vamos a la fortaleza, y a la fortaleza es bien importante cuando lo asociamos a la resiliencia y observamos que los venezolanos hemos pasado, sea cual sea nuestra posición ideológica o política, hemos pasado por unos procesos muy duros y esos procesos de adversidad, esos procesos de lucha, estos procesos de realmente enfrentar situaciones muy duras, ha provocado que el venezolano ahora, como ciudadanía, como pueblo, como usted quiera decirle, es mucho más resiliente.
entonces hay más capacidad para soportar, hay mayor capacidad para fortalecerse y lo que está esperando es una mayor capacidad para evolucionar a ser una mejor sociedad. Y en esto soy terriblemente optimista. Y cuando hablamos de fuerza, aquí es donde quizás hay dos fuerzas encontradas. Hay una fuerza que significa y está dada por el gobierno que con toda una serie de argumentaciones ha ido contra este grupo de población que está midiendo fuerzas. Y entonces aquí en esta medición de fuerzas encontramos que realmente es, pero muy importante que nos demos cuenta de que la fuerza, la manifestación de fuerza de una ciudadanía es realmente importante. También lo es una manifestación de fuerza que puede estar a través del castigo, de la coacción. Y cuando nosotros realmente a través de estas bitácoras de crisis hemos enfocado cada uno de los temas, entonces le damos importancia a esa parte de la población que está pidiendo cada vez con mayor foco que el Estado, en este caso el gobierno que representa al Estado, cumpla con sus funciones. Funciones más que van más allá, por supuesto que tienen que usar una ideología, pero no es una ideología única y que realmente debe haber la apertura para que se dé un proceso de lucha ideológica y de confrontación ideológica y que nosotros tenemos entonces una población que se está evaluando en una lucha de fuerzas de autoridad que inclusive están usando la coacción realmente frente a unas manifestaciones y que realmente esto viene quizás a encontrarse en la posibilidad de un diálogo, que sería muy interesante, tal como lo dijimos en la bitácora correspondiente. Pero lo importante es, a mi juicio, y asumo la responsabilidad de lo que estoy diciendo, que es una población buscando foco. Creo que el foco está en el bienestar, el foco no está en que nos den felicidad, sino que nos den bienestar para que cada uno de nosotros asuma la felicidad a su modo. Creo que esa falta de foco es una ausencia aparente de liderazgo que seguramente van a salir de esta crisis algunos líderes de parte y parte y creo que también es un proceso en donde los venezolanos podemos demostrar además y con mucha eficiencia el proceso, la dinámica de resiliencia que hemos tenido a lo largo de estos años. Entonces, cuando nosotros, yo le pregunto a usted como venezolano, en la ideología que tenga, en la posición que tenga, le pregunto, ¿dónde fundamenta su fe? ¿En qué fundamenta su fe? Si esa fe le da fuerza, le da convicción para seguir adelante, para utilizar la fuerza y lograr el objetivo que usted quiera y que ojalá sea un objetivo muy ético, que no dañe a los demás y que sea trascendente, que si usted tiene ese foco necesario para mantener todo un trabajo y toda una lucha y lograr los objetivos, y si usted además tiene la fortaleza para resistir la adversidad, que creo que va a continuar por un tiempo. Sea cual sea el resultado de esta crisis, vamos a tener un medio adverso económicamente, donde los otros elementos realmente son muy importantes. Una integración de focos, a pesar de que se vean desde diferentes perspectivas, además de una fe, que creo que es la fe en la evolución y en la creencia de que el ser humano cada vez evoluciona mejor, si no quiere ponerle un contenido religioso. Y
cuando nos vamos hacia la fuerza, de que la fuerza realmente, a pesar de las diferencias, y por eso el concepto importante de integración y no de unión, siempre vayamos para lograr los mismos objetivos básicos que está en la evolución de ser una gran Venezuela, de una mejor Venezuela, hecha por venezolanos que podemos y creo que debemos pensar diferente. Esta es mi aproximación de acuerdo a la gerencia de crisis a través de las 4F. Les pregunto nuevamente, insisto, ¿dónde está su fe? ¿Dónde está su foco? ¿Cuál es? ¿Dónde está su fortaleza? ¿La tiene? ¿Y dónde está y cómo ejerce la fuerza? ¿Haciendo qué? Será hasta el próximo de estos mensajes que son bitácoras de crisis. Hoy con la número 6.